Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada agradezco a la Sociedad de Gastroenterología del Perú, filial Arequipa, y al doctor José Carlos Ticona por la invitación. Mi nombre es Jesús Alejandro Ruiz Manríquez y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre optimización del tratamiento y diagnóstico en esófago de Barrett y por qué importa esta enfermedad. Importa mucho esta enfermedad, dado que es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Es una condición que se conoce que tiene una prevalencia de hasta 2% en la población general. Pacientes que no van a una endoscopía probablemente no saben que lo tienen, porque es una condición asintomática. Y los factores de riesgo, ¿cuántos no hemos hecho endoscopía a pacientes con antecedentes familiares de reflujo, esófago de Barrett, adenocarcinoma, que es uno de los factores asociados más frecuentemente a esófago de Barrett, pacientes con síntomas de reflujo, pacientes con tabaquismo? ¿Cuántos de aquí no hemos hecho una endoscopía recientemente a un paciente con esta comorbilidad? Y que quizás si no estamos haciendo una evaluación exhaustiva se nos pueda ir un diagnóstico que es susceptible de terapia endoscópica y de curación a través de nuestras intervenciones. Saber que el esófago de Barrett, para nadie es nuevo, que es una condición premaligna y en que cada una de sus etapas tiene mayor riesgo de progresión a la que sigue. El esófago de Barrett sin displasia se sabe que hasta tiene un 0.5% de probabilidad de progresión anual hacia displasia de bajo grado, hacia adenocarcinoma, pero cada una de las etapas nos confiere mayor riesgo de progresar hacia la siguiente. Para esto es importante que aprendamos a hacer una evaluación apropiada de la transición de los epitelios, ¿no? Esto ha sido motivo de controversia a nivel del mundo, pero dependiendo de la región, la unión esofagogástrica se ha dividido. En el occidente la evaluamos donde la unión esofagogástrica normalmente la consideramos el sitio donde convergen o culminan los pliegues gástricos. Sin embargo, en otras regiones del mundo se refiere hasta donde están estos vasos de la unión esofagogástrica o en empalizada, es como se suele definir la unión esofagogástrica y la unión escamocolumnar como esta línea Z o transición de los epitelios. Lo que sí son muy claras todas las asociaciones es que el esófago de Barrett se debe definir como un cambio en los epitelios 1 centímetro proximal a la unión esofagogástrica. Si esto no se cumple, probablemente solo estamos hablando de epitelio cardial y no necesariamente habla de esófago de Barrett. Recordemos que para un paciente, cuando le decimos que tiene esófago de Barrett, eso puede desencadenar una ansiedad importante y cambios importantes de ahí en adelante. Entonces es muy importante tener esta precaución de llamarle al esófago de Barrett cuando lo está. Y entonces menos de 1 centímetro quizás no es esófago de Barrett, entre 1 y 3 centímetros se considera esófago de Barrett corto y más de 3 centímetros esófago de Barrett largo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Endoscópicamente hablando, lo mejor que tenemos que hacer es hacer una evaluación con el mejor endoscopio que tengamos, idealmente endoscopios de alta definición. Un esófago de Barrett, cuando lo estamos viendo, tenemos que tomarnos el tiempo apropiado para evaluarlo, que según las recomendaciones al menos debe de ser de 7 minutos o 1 minuto por cada centímetro. Tenemos que hacer una evaluación con luz blanca, describir apropiadamente en nuestro reporte endoscópico las referencias anatómicas, el pinzamiento diafragmático, el sitio donde culminan los pliegues o la unión esofagogástrica definida por los vasos en empalizada, la transición de los epitelios. Y para nuestro reporte debemos utilizar la clasificación de Praga, conocido como el C, la afección circunferencial máxima y la afección de altura máxima de la extensión del esófago de Barrett. No olvidar que la clasificación de París es lo que debemos estar utilizando cuando describimos lesiones visibles, porque esta es una clasificación que primero debemos describir el tamaño de la lesión que estamos encontrando, pero más allá de eso, la morfología de lo que encontremos en el esófago de Barrett puede normar tanto las probabilidades de que esta lesión se escape de ser una lesión susceptible de curación endoscópica, pero también la probabilidad de que esté invadiendo más profundamente y no la vayamos a curar por endoscopía. Esta iniciativa de Best Academia, que es una iniciativa europea, sobre todo alemana, para enseñarnos a cómo hacer una evaluación apropiada y tratar apropiadamente el esófago de Barrett, se la recomiendo si no la conocen, es una página que está disponible en línea y de acceso gratuito para todos. Nos dicen ellos que debemos tener 6 pasos para una endoscopía de calidad en esófago de Barrett, ¿no? Utilizar el mejor endoscopio con el que se cuente, limpiar profusamente el esófago, saber dónde y qué buscar, documentar el Praga y el PARI según sea el caso y utilizar el protocolo de Seattle para diagnóstico y seguimiento apropiado de estos pacientes. Desglosando cada uno de ellos, el mejor endoscopio con el que contemos ya decíamos, de alta definición, que idealmente tengan tanto alta definición en luz blanca y tengan cromoendoscopías digitales. También debemos hacer uso de manera sistemática de las
cromoendoscopía con tinciones. Obviamente en esófago de Barrett la más utilizada es el ácido acético, sin embargo, sabemos que existen, más allá de eso, las evaluaciones con índigo carmín en estos escenarios. Las técnicas de cromoendoscopía óptica, pues bueno, ya serán motivo de otra charla eventualmente, pero es muy importante lo que hablábamos. Tenemos que limpiar apropiadamente el esófago antes de la evaluación porque estos escenarios, todos los hemos visto en las gastroscopías en pacientes con esófago de Barrett, no sirven porque nos pueden ocultar lesiones debajo de ellas. Lo más recomendable es que hagamos una evaluación e intentemos utilizar incluso mucolíticos o antiespumosos para poder erradicar todo lo que pueda interferir con nuestra visión apropiada. Tenemos también que saber dónde buscar. ¿Por qué? Porque está muy estudiado que en las lesiones tempranas desde el esófago de Barrett son más comunes encontrarlas en los cuadrantes derechos de la pantalla. Entonces, es probable que la mayoría de las lesiones que estemos encontrando las vayamos a encontrar en estos sitios, en las gastroscopías, como en esta imagen. Y si nosotros sabemos a dónde buscar, lo más probable es que sí vayamos a encontrar algo. Esto ya de entrada los números incluso nos están ayudando. Ahora, no se nos tiene que olvidar, aunque clásicamente se nos ha dicho que la retroflexión puede ser riesgosa en estos escenarios, el esófago de Barrett nos tiene que obligar siempre a hacer una evaluación en retroflexión, específicamente para evaluar la transición hacia la mucosa cardial, donde frecuentemente podemos ver tanto lesiones primarias como recurrencias post-tratamiento. Ahora, si no sabemos entonces qué es lo que buscamos, pues también si no sabemos no detectamos lo que no vemos, entonces hay que reconocer este tipo de lesiones. La mayoría de las lesiones primarias son lesiones pequeñas, son planas y los nódulos en realidad no son lo más frecuente. Por ejemplo, en esta imagen, si la revisáramos así de rápido, probablemente pensemos que no hay ninguna lesión. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación más minuciosa, podemos ver que aquí hay una lesión 0,2A que probablemente podríamos haber dejado pasar si no hubiéramos prestado atención en los cuadrantes que habíamos platicado y a la morfología específicamente en esta zona. Ahora, una vez que diagnosticamos el Barrett y lo estamos tamizando para búsqueda de neoplasia asociada de Barrett, hay que diferenciarla en 2 grados, tanto la displasia, que puede ser de bajo o alto grado, o el adenocarcinoma, que puede ser incipiente. ¿Por qué es muy importante esto? Porque todo lo que tenemos entre displasia de bajo, alto e incipiente es susceptible de terapia endoscópica. Lo que está de este lado ya se nos sale de las manos a los endoscopistas. Ahora, ¿qué es un adenocarcinoma incipiente en esófago de Barrett? Esto habla del riesgo de que la lesión que estemos viendo tenga invasión ganglionar. Hablábamos de que la displasia, por definición, no es un cáncer todavía, y por ende su probabilidad de tener invasión ganglionar no existe. Sin embargo, en pacientes con cáncer intramucoso, definido como un T1A, el riesgo de invasión a la ganglionar va entre 0 y 3%, y si vemos en esta gráfica comparando un cáncer intramucoso, ya sea cualquier tercio de la mucosa, el riesgo de invasión ganglionar es bajo. Alguien que tiene invasión ya a la parte superficial de la submucosa tiene un riesgo hasta 22% y un riesgo hasta de 50% en pacientes que tienen invasiones más profundas. Esto entonces es susceptible de terapia endoscópica. Esto probablemente algunos escenarios podrían ser susceptibles de terapia endoscópica en el T1B cuando tengan un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque los pacientes con datos de alto riesgo, un cáncer que ya invade más allá de la submucosa superficial, 500 micrómetros, que el grado de diferenciación sea un grado 3, que tenga invasión linfovascular o que lo hayas resecado endoscópicamente y tenga márgenes positivos, tiene riesgo de hasta el 30-40% de metástasis ganglionares y por ende no está recibiendo un tratamiento completo por endoscopía. Entonces es muy importante saber hasta dónde tenemos los endoscopistas que intervenir. Displasia siempre, T1A siempre, T1B quizás en algunos escenarios muy particulares donde el paciente tenga un riesgo alto de ir a cirugía. Ahora, está muy claro en las guías cuáles son las competencias que debe tener todo endoscopista y centro para ofrecer terapia endoscópica de esófago de Barrett. Deben de tenerse un entrenamiento adecuado, debe de seleccionarse apropiadamente a los pacientes con indicación para recibir esta terapia de erradicación, deben de conocerse las habilidades técnicas para hacer una resección endoscópica y para dar ablación por radiofrecuencia, que son juntas la parte fundamental del tratamiento. Y el reconocimiento también y el manejo de estos eventos adversos que no son tan infrecuentes en las terapias endoscópicas de Barrett. Ahora, idealmente, tanto las guías europeas como americanas sugieren mucho que estos pacientes se manejen en centros de alto volumen. Sin embargo, esta definición de alto volumen pues, es algo muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, los europeos dicen que más de 10 casos anuales ya se considera un centro de alto volumen.
Y también debe ser un centro donde tanto haya endoscopistas entrenados en estas técnicas de las que hablábamos, pero también patólogos expertos en lo gastrointestinal. Ahora, hablábamos hace unos minutos de cuáles son los escenarios que nos podemos encontrar. Las guías son muy claras en que un esófago de Barrett no displásico no necesita tratamiento y quizás solo necesita vigilancia. Sin embargo, de ahí en adelante, todos los otros escenarios se vuelven susceptibles de terapia endoscópica. En el escenario específico de la displasia de alto grado, solo algunos pacientes de acuerdo a la discusión de riesgos-beneficios con ellos. Esta es la guía, la recomendación más reciente que nos dice que en pacientes con neoplasia relacionada a esófago de Barrett que nos los envían para ofrecerles terapia endoscópica, lo primero que tenemos que hacer siempre es revisión por un patólogo experto, porque se sabe que hasta 30% de los pacientes que fueron catalogados en un centro comunitario endoscópico con displasia de bajo o alto grado, incluso adenocarcinoma, pueden sufrir una regresión, llamémosle así, o una desestadificación de la enfermedad cuando lo revisa un patólogo experto en lo gastrointestinal. Y al contrario también, pacientes que fueron diagnosticados como esófago de Barrett sin displasia o displasia de bajo grado, hasta un 15% pueden tener, digámoslo así, pueden tener un diagnóstico más grave de lo que sabían, ¿no? Entonces siempre es importante no brincarnos esta parte del diagnóstico, la revisión por un patólogo experto. Ahora, si es un esófago de Barrett sin displasia, vigilancia, esto no queda duda. Sin embargo, el escenario donde empieza a quedar dudas son los pacientes con displasia de bajo grado. Y aquí nos toca platicar con el paciente riesgos, beneficios de la terapia y lo que el paciente decida, ya sea vigilancia semestral por un año y después anual, si no hay progresión, o ofrecerle una terapia endoscópica. Sin embargo, en los escenarios de displasia de alto grado y cáncer T1A, siempre debemos ofrecer terapia endoscópica como primera instancia. La meta en ambos escenarios es la erradicación completa de la metaplasia intestinal y después pues, tienen que entrar a un programa de vigilancia que debe ser indeterminado. Hablábamos ahora del cáncer T1B, que infiltra la submucosa, porque algunos escenarios ya de bajo riesgo, como los hablábamos, pueden ser sometidos a terapia endoscópica en algunas ocasiones con complemento de radioterapia, pero esto sobre todo se utiliza en escenarios donde el paciente no es candidato a una cirugía. Estos pacientes hoy por hoy todavía son el mejor candidato para ir a cirugía. Ahora, cuando le hablen al paciente de terapia endoscópica del esófago de Barrett, hay que decirle qué incluye, ¿no? Incluye todo este paquete. Incluye, primero, si tiene una lesión visible, resecarla. Resecarla por las técnicas que veamos, resección endoscópica, disección. ¿Por qué? Porque es un paso diagnóstico valioso, nos etapifica la enfermedad, nos habla de qué tanta invasión a la mucosa o submucosa tiene la lesión, si ya está curada o si necesita tratamientos adicionales. Debemos hacer también ablación de la metaplasia intestinal, que normalmente suelen ser varias sesiones. Entonces, desde el principio tenemos que decirle al paciente que por lo menos son 3 a 5 sesiones de terapia de erradicación. Hasta hoy por hoy el tratamiento referencia para esto es la ablación por radiofrecuencia, sin embargo otras terapias están en desarrollo y siempre tenemos que verificar que se vaya la metaplasia, ese es nuestro objetivo. Y obviamente no se nos tiene que olvidar desde el principio decirle a los pacientes que si van a entrar a un escenario de erradicación tienen que seguir un programa de vigilancia que no tiene hasta el momento un tiempo definido, es decir, estos pacientes entran a programas de vigilancia de por vida hasta el momento. Ahora, si vamos a encontrar lesiones visibles, cuando las resecamos por endoscopía, cuando la apariencia endoscópica no tenga sospechas de invasión a la submucosa profunda. Estos son principalmente lesiones deprimidas, o lesiones muy voluminosas, o lesiones ulceradas. Si tienen cualquiera de estas 3 características, otra vez, del tamaño, de la ulceración y de la morfología deprimida, quizás esos ya no sean candidatos a endoscopía. Sin embargo, hablábamos ahora que la resección es un paso diagnóstico valioso, porque la resección nos habla de qué tan profunda está la lesión, de qué grado de diferenciación histológico tiene y qué grado de invasión linfovascular. De hecho, las guías más recientes de la Asociación Americana de Gastro nos hablan de que la resección endoscópica es la prueba de elección sobre el ultrasonido endoscópico para diagnosticar y distinguir displasia de alto grado y adenocarcinoma y también etapificar la enfermedad. Entonces, no se nos tiene que olvidar que la resección en estos casos es diagnóstica y terapéutica. Ahora, si el paciente ya tiene una lesión muy profunda, por biopsias, por ejemplo, podría tener mayor ASM1, quizás no es un buen paciente que debe ir a cirugía. Si es una lesión que histológicamente tiene un grado 3 o tiene invasión linfovascular, probablemente no debe de ir también a resección endoscópica, sino que tiene que estar en cirugía siempre. O pacientes que tenemos una lesión que ya la íbamos a intentar resecar y no eleva con la primera inyección, frenar ahí y enviar a cirugía. Ahora, cuando tenemos pacientes para resección, tenemos 3 técnicas principales. Este es un video de la resección endoscópica clásica con un CAP oblicuo, donde
lo que hacemos inicialmente es diagnosticar o detectar la lesión nodular con este CAP oblicuo que tenemos en la pantalla, y posteriormente lo que nos toca hacer en estos escenarios es, lo que más técnicamente complejo se describe en estos escenarios, es primero realizar la marcación obviamente de los bordes de la lesión, pero después utilizar un asa y lograr que el asa quede dentro del CAP. Estos no son equipos que ya vengan premontados, a diferencia de la resección endoscópica con ligas, que ahorita vamos a ver. Entonces, la resección endoscópica con CAP no se suele utilizar ya tanto cuando existe la disponibilidad de las resecciones con ligas, ¿no? ¿Por qué? Porque la resección con ligas técnicamente es menos exigente que la resección clásica con un CAP oblicuo, y lo que nos toca en estos escenarios entonces es detectar la lesión, salir y entrar con el barril cargado con ligas, que es el mismo barril que utilizamos, por ejemplo, para ligaduras por varices esofágicas, y entonces realizamos la ligadura de esta lesión nodular. Y normalmente estos equipos ya vienen con el asa precargada, es decir, no necesitas cambiar de accesorio, sino el asa ya viene premontada en el mismo sistema, y entonces lo único que haces es aspirar, identificar la lesión nodular, aspirar y hacer una ligadura debajo de la lesión, y para posteriormente hacer una resección endoscópica clásica con una técnica convencional con electrocauterio. Esta es como la técnica más utilizada mundialmente, debido a que técnicamente es la menos compleja. La disección endoscópica ya tendremos algunas otras pláticas dirigidas a esto, pero bueno, no reproduce el video, pero bueno, clásicamente es la disección, como ya todos la sabemos, la marcación de los bordes, la elevación de la mucosa, hacer la incisión de la mucosa para posteriormente hacer el túnel y resecar la lesión por completo. ¿Cuál es la diferencia entre ¿Cuál es la diferencia entre hacer una resección endoscópica clásica con ligas o CAP o disección? Que la resección con bandas es nos toma menos tiempo, es menos costosa, la hace más gente, tiene menos tasa de perforaciones. Sin embargo, esto es bien importante, suelen ser especímenes más pequeños. Normalmente una lesión que es mayor a 20 milímetros no va a caber en el CAP, técnicamente no la vamos a lograr insertar, es decir, estas lesiones voluminosas de las que hablábamos previamente no son las mejores para hacer una resección con bordes negativos al hacerla con ligas. Sin embargo, pareciera ser que esto no afecta los desenlaces a largo plazo. Entonces, hoy por hoy las guías son claras en que si la lesión es menor a 20 milímetros, si no tiene datos que sugieran invasión a la submucosa, hacerlo con ligas o hacerlo con disección no afectan los desenlaces de los pacientes, pero sí es más difícil la disección. ¿Cuándo sí hacer la disección entonces? Cuando tu meta por características del paciente es la resección en bloque, cuando las indicaciones son estas, la disección en lesiones T1A con invasión a cualquier tercio de la mucosa, bien diferenciadas, que no vayan a caber en el CAP, más de 15 milímetros, que pensemos que tiene invasión a la submucosa superficial, que sean voluminosas y por ende no quepan también dentro del CAP, que sea una displasia recurrente, es decir, ya quité con ligas y recurre a la lesión nodular, entonces ahí es un buen escenario para disección, y si ya hice una REM y tiene márgenes positivos, mismo escenario. Ahora, ya hablábamos, el paso 1 es quitar las lesiones nodulares, el paso 2 es hacer ablación del tejido displásico. Ahora, en un esófago de Barrett sin displasia, hablábamos de que hoy por hoy las guías no recomiendan realizar la ablación. ¿Por qué? Porque si bien sí se logra la erradicación completa del esófago de Barrett cuando hacemos terapias ablativas, el riesgo de progresión a adenocarcinoma en estos escenarios de Barrett es 0.3%, y el riesgo de vida para cáncer en realidad es debatido, ¿no? Entonces, probablemente estos pacientes sin displasia no se beneficien, y actualmente las guías no recomiendan realizar ablación en estos escenarios. Sin embargo, en el escenario de displasia de bajo grado está muy claro que la tasa de progresión a cáncer es diferente, extremadamente diferente en pacientes que van a ablación comparado con grupos de vigilancia. Entonces, está muy claro que incluso en este ensayo se terminó temprano por superioridad en la terapia de ablación. Entonces, estos escenarios son sí o sí escenarios que deben de ir a ablación por radiofrecuencia. ¿Por qué? Y esto es algo que también se debe discutir con los pacientes, porque la displasia de bajo grado es un indicador de enfermedad más grave, es decir, no es igual que hablar de un esófago de Barrett sin displasia, porque la ablación por radiofrecuencia se ha demostrado disminuir la progresión.
Y hoy por hoy lo que los expertos mundiales en esófago de Barrett dicen es que si tú ya haces una endoscopía, biopsías, encuentras displasia de bajo grado, la corrobora un patólogo y el paciente no quiere ir de entrada a una ablación y en tu próxima endoscopía de seguimiento vuelves a encontrar displasia de bajo grado, ese paciente tiene un riesgo de una enfermedad más grave y de una progresión más importante de adenocarcinoma y debe de ir sí o sí a ablación por radiofrecuencia. Ahora, si ya tiene cualquier otro tipo de displasia, pues está muy claro que la erradicación completa de la metaplasia intestinal y la ablación debe ser la terapia que debe de estar en estos escenarios. Ahora, ¿qué tipos de accesorios tenemos para ofrecer ablación por radiofrecuencia? Están estos cuatro accesorios que tenemos por ahora. Los más disponibles son las sondas focales Halo 90 y Halo 60 y la sonda que va a través del endoscopio, que es la Halo TTS. Y los protocolos clásicos que se utilizan para realizar ablación son estos, son escenarios donde se hace desde la unión esofagogástrica, se va realizando la ablación del tejido y se realiza una limpieza posterior o un curetaje de la mucosa ya ablacionada, se limpia, o sea, se ablaciona, se limpia y se vuelve a ablacionar. Esto es el protocolo clásico y es el actualmente recomendado por todo el mundo. Sin embargo, ya en otros países se están estudiando protocolos simplificados que sean menos costosos y que consuman menos tiempo para los pacientes. Ahora, ¿cómo se ve la ablación en los pacientes? Por ejemplo, en este video podemos ver estar primero realizándose la evaluación de un esófago de Barrett de un segmento largo, posteriormente se está introduciendo el balón de ablación circunferencial, el Halo 360, donde se está identificando que el balón efectivamente tenga contacto con toda la mucosa, se realiza la ablación, como lo podemos ver, y posteriormente se inserta este cap que tiene una punta diseñada justo para realizar el curetaje de la mucosa ablacionada, para posteriormente ofrecer la segunda opción, la segunda terapia de ablación en este protocolo. Ahora, la sonda focal y la sonda a través del endoscopio en realidad, no reproducen los videos, pero en realidad es exactamente lo mismo, sin embargo es una ablación dirigida con accesorios diferentes, en lugar de ser un balón circunferencial donde básicamente inflamos y se realiza la ablación, pues son sondas más pequeñitas con las que se utiliza nada más, se realiza la ablación por cuadrantes y la sonda que va a través del endoscopio se utiliza solamente para islotes residuales, donde no necesitas realizar una ablación por cuadrantes de la mucosa. Ahora, ¿qué es lo básico que tenemos que saber en ablación por radiofrecuencia? Que se tienen que dar hasta 5 sesiones para erradicación completa de la displasia y de la metaplasia intestinal, y esto lo tienen que saber los pacientes. Después de cada sesión, idealmente tenemos que irles progresando la dieta a los pacientes, dieta líquida, dieta blanda, de acuerdo a la tolerancia. Normalmente lo que se recomiendan los expertos mundiales es que demos inhibidores de bomba de protones a dosis altas e incluso agreguemos sucralfato líquido si está disponible, y es muy frecuente, uno de los efectos adversos más frecuentes en estos pacientes, se menciona en algunos estudios que incluso es universal, es el dolor torácico. Entonces tenemos que estar preparados para que el paciente nos comente que tiene dolor y ofrecerle tratamiento analgésico que puede ser variado de acuerdo a lo que tengamos en nuestra región. Tenemos que decirle al paciente que tiene que entrar a una vigilancia indefinida y en el caso de que tenga hernia hiatal, el paciente debería evaluarse para ver si es candidato a cirugía, sobre todo si continúa con reflujo significativo en la pHimetría a pesar del IBP. Esto está claro porque el reflujo persistente es el principal factor que se asocia a que no logremos realizar la erradicación completa de la metaplasia intestinal. Si el paciente sigue con reflujo, no lo vamos a lograr curar, no le vamos a lograr la erradicación completa de la metaplasia intestinal. Ahora, tenemos cada vez más opciones de tratamiento. Existe algo novedoso que es la crioablación, donde el mecanismo de daño a la mucosa es el daño celular directo, induce apoptosis y también la falla de la microcirculación y estasis vascular. Lo que hace básicamente aquí es que en esta se inserta óxido nítrico a través de la sonda que está en una temperatura de menos 85 grados centígrados. Lo hacemos a través de estos pedales que tienen acá, realiza la ablación ya sea dirigida o circunferencial. Ahorita si carga vamos a ver un par de videos y básicamente esa es la idea. Tenemos dos opciones, la más utilizada es el criobalón, pero sin embargo también tenemos una opción disponible en criospray. Esto al final tiene un mecanismo de escape por el cual el mismo óxido nítrico producido se elimina a través del sistema y esta es algo de la evidencia más reciente de esta terapia, que es la crioablación.
por ejemplo, este estudio multicéntrico europeo, donde se dio crioablación en 107 pacientes y la erradicación completa de la metaplasia intestinal se alcanza en hasta 90% de los pacientes, cifras muy similares a lo que tenemos en el gold standard de hoy, que es la ablación por radiofrecuencia, y con tasas de eventos adversos muy similares también a lo que es la ablación por radiofrecuencia. Entonces, no la supera, pero no es inferior a este tratamiento que ya tenemos antes disponible. Esto es como se ve en las dos terapias. Por este lado, la crioablación focal, donde solamente está inflado el balón y dirige el óxido nítrico hacia alguno de los cuadrantes de la mucosa. Y este es el otro ejemplo, el catéter 180, donde realiza una ablación a media circunferencia del esófago y posteriormente cambiamos y realizamos ablación al resto de la circunferencia. Pareciera esto técnicamente menos demandante que lo que conocemos para ablación por radiofrecuencia, entonces podría esto empezar a posicionarse como una terapia posteriormente para estos escenarios. Ahora, ¿qué otra terapia tenemos? El argón híbrido, ¿no? Hoy por hoy ya se distribuye este catéter de argón híbrido por Herbe, que es un argón que se suministra en este modo pulsado, y lo primero que se hace es la inyección a la submucosa con este mismo catéter para lograr que se haga una ablación más profunda, disminuir este riesgo de lo que antes se conocía como Barrett enterrado, que cada vez sabemos menos que exista esto, y quizás si hacemos una ablación menos extensa, logremos que sea menor la tasa de estenosis. Pero vemos aquí como las tasas de erradicación completa de metaplasia intestinal son hasta de 90% similares a lo que vemos también para ablación por radiofrecuencia, y los eventos adversos también se parecen mucho a lo que conocemos para ablación por radiofrecuencia. Entonces, pareciera que argón híbrido también se puede llegar a posicionar como una terapia muy similar a ablación por radiofrecuencia en los centros donde se tenga disponible. Se están apenas corriendo más ensayos que respalden esta terapia. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente es, como hablábamos ahora, realizar tenemos este catéter, que es un catéter que ya viene diseñado para esto, que es un catéter que inyecta a la submucosa directamente. Entonces, acercamos el catéter, se realiza la inyección de solución hacia la submucosa para elevar la zona dirigida a tratar, y posteriormente realizamos la ablación con este modo pulsado de argón, que es el mismo que podemos utilizar en otros escenarios del tubo digestivo, y la intención completamente es realizar la ablación del esófago de Barrett. Ahora, si hacemos un resumen de las terapias, en cuanto a erradicación completa parece que son similares, 80, 90%, 88%. Tasas de estenosis también son variables entre 6 y 15% para todas las distintas terapias. ¿Por qué se gana el número 1 hoy por hoy la ablación por radiofrecuencia? Porque es la única de todas estas que tiene la barrera del tiempo a su favor. Son las terapias que empezaron a principios de los 2000 y que ahora ya tienen décadas de experiencia estos pacientes y ha funcionado muy bien. Sin embargo, la crioablación y el argón híbrido pareciera ser que pueden llegar a posicionarse también en un muy buen lugar a futuro. Y no olvidar que estos pacientes tienen que ir a programas de vigilancia dependiendo de la peor histología antes del tratamiento. Displasia de bajo grado debe de ir primero un año después y luego a los 3 años. Displasia de alto grado 3, 6 y 12 meses, igual que adenocarcinoma. Hasta el momento no hay evidencia para en algún momento suspender la vigilancia endoscópica. ¿Y cómo realizamos esta vigilancia? Una inspección endoscópica apropiada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las recurrencias van dirigidas a la unión esofagogástrica. 75% de ellas ocurren ahí. Entonces, nuestro primer sitio a evaluar tiene que ser esta unión esofagogástrica y el cardias, y la mayoría de ellas no son visibles. Entonces, tenemos que hoy por hoy realizar una toma de biopsias aleatorias en esta zona para detectar recurrencias no visibles. Ahora, el 25% restante recurren en el esófago tubular, pero afortunadamente la mayoría de ellas son visibles. Entonces, esto está muy claro que debemos realizar una evaluación apropiada de la neounión esofagogástrica, realizar biopsias aleatorias en el cardias, y en los primeros 2 centímetros de la mucosa del esófago distal también tenemos que hacer biopsias para encontrar este tipo de recurrencias. Entonces, recordar como conclusiones que la cadena de eventos para el mejor tratamiento inicia desde el diagnóstico e inspección apropiada. Si desde el momento inicial tomamos una mala decisión, probablemente el resto del tratamiento para el paciente no va a ser el mejor. Siempre que veamos displasia hay que pedir que un patólogo experto lo revise, porque podríamos estar sobre o subtratando a los pacientes. Primero resecar las lesiones visibles y posteriormente realizar ablación, que hoy por hoy la ablación por radiofrecuencia es la mejor opción. Y no olvidar que estos pacientes no podemos dejar de vigilarlos. Hoy por hoy todos estos tienen que estar vigilándose siempre. Y bueno, pues gracias.